Mi hijo es un niño discapacitado, le ha roto el tabique de la nariz. Mire, yo soy una estatua humana, prácticamente. Yo traje un compañero de trabajo para que yo le demuestre a usted qué fue lo que pasó realmente. Se pasa la lengua por la mano y me la pasa por la cara. ¿Cómo te sientes la nariz? Me duele. Ella es una mesera que nos tocó desgraciadamente. Desgraciadamente. Exactamente. Mi hijo le preguntó a ella, oye, ¿tú eres hombre o eres mujer? Le dijo, yo era hombre como tú, pero me hice mujer. Y esto me pasó por preguntas como la que tú estás haciendo. Yo simplemente contesté lo que el niño preguntaba. A mí a los niños no hay que mentirles. No. Homofóbica nos discrimina, cree que somos enfermos. Mira cómo vengo, poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. El escritor griego Plutarco dijo, la paciencia tiene más poder que la fuerza. Un cordial saludo y bienvenidos. ¿Será verdad que la paciencia tenga más fuerza, más poder que la fuerza? Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El peor ser humano es aquel que se aprovecha de un niño indefenso. Mi único error fue defender mi vida y mi arte. Kenia, usted es la demandante. Descríbame quién es Reinier, por qué lo demanda y qué exige para resolver este caso. Ajá, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, Reinier es un hombre muy desalmado que ha golpeado a mi hijo, yo lo demando. Sí, porque, siempre lo mismo sí, contigo. por favor. Ha golpeado a mi hijo. Mi hijo es un niño discapacitado, le ha roto el tabique de la nariz y tengo una factura del médico de $14,020 que yo quisiera. Permiso. Ahora, él le habla a usted con mucha confianza. ¿A él? ¿Usted lo conoce de antes? Sí, de formarle escándalo donde él trabaja. Ok, aquí hay una cuenta médica por $14,020. En un cuarto, o sea, fue el salón de emergencia donde hay una nariz rota, dice que por golpes. Sí, Lo él le dice dio un específicamente. puñetazo. Él le dio un puñetazo. Ok. ¿Y qué edad tiene tu hijo? Bueno, doctora, mi hijo actualmente tiene 22 años, pero como ya le había dicho anteriormente, es un niño discapacitado. Ok. Yo soy su tutora, si usted quiere ver el documento, por favor. Sí, por favor. Y estoy viendo también un reporte, un incidente. Ya. Un reporte de incidente. También. ¿Lo tienes también? Sí, acércamelo todo. Lo ya. tengo todo para... Ok, acércamelo ya. Gracias. Perfecto. Ahora cuéntame los hechos de cómo se dio esta golpiza. Sí, si usted me deja hacer un poquito de recuento. Por favor. Anterior a la golpiza. Vale. Mi niño, cuando nació, fue un niño perfecto, sin ningún tipo de problema, un niño bello, mi vida, mi único hijo. Y yo con un matrimonio muy feliz, un niño muy deseado también. Todo perfecto hasta los 8 años, que un día se fue con el vecino montando bicicleta, pero no llevó casco. Y un coche frenó en seco, dándole un pequeño golpe, y él saltó arriba del coche y cayó de plano en la cabeza contra el piso. A partir de ahí, bueno, pues nada, fuimos al hospital y el niño tiene una conmoción cerebral, que es más o menos el diagnóstico final que me dio el médico, que es transitoria. Pero lo que el niño, cuando yo ya lo veo, ya es otro niño, ya no es mi niño feliz, alegre, ya no es el niño listo, activo, Claro. ¿sabes? Ya quedó con problemas. Su coeficiente de inteligencia se le ha quedado sobre los 8, los 10 añitos. A pesar que tiene 22 años y aparentemente cuando usted lo ve, el niño es normal. Ok. Y entonces un día, el niño
Yo trabajo, doctora, limpiando casas. Yo recientemente estoy aquí, no llevo mucho tiempo, limpiando casas, arreglando pelo, manicure. Ajá. Y entonces un día el niño se me fue de la casa. Y cuando me doy cuenta que el niño se me fue de la casa, pues salgo corriendo, le digo a la chica que la estoy atendiendo, por favor, un momentico, que el niño se me fue, y lo busco, le pregunto a todo el mundo, nadie sabe dónde está. Y cuando lo veo, ya me encuentro al niño sentado en el andén, en la acerita, con toda la sangre en la cara, su naricita, bueno, todo así. Y al señor Reinier, esposado con la policía. Ok. De ahí llevan a mi hijo al hospital, pues bueno, sale todo eso, y al señor Reinier, vuelvo y repito, lo llevan a la policía y resulta que al otro día lo sueltan, o ese mismo día, da igual, y cuando va a la corte lo dan que no es culpable de nada, porque todo fue en defensa propia. Entonces yo estoy aquí para que usted me ayude, porque yo considero que las leyes han sido un poco injustas con el trato que me han dado. Injustas, las leyes fueron como deben de ser. Muy injustas, porque él agredió a mi hijo. Y no hubo manera de poder hacer que las cosas salieran de otra forma. Simplemente agredió, le dio un puñetazo en la cara. Usted no estaba ahí para usted juzgar. No estaba ahí, pero veo las Entonces, características de mi hijo. ¿usted tiene un video, tiene una foto de cuando yo le pegué? Usted no lo tiene. Usted, No, si yo usted no tengo ni una foto, entonces pero... usted mejor se calla la boca y se queda tranquila ahí. Ok. Porque tú lo digas. Y entonces tú quieres que él pague los $14,000. Y una disculpa pública. Y una disculpa pública. Sí. Ni te voy a pedir disculpas, ni te voy a pagar nada. Bueno. Reinier, ¿cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora. Mire, Buenas tardes. yo no creo ni considero que yo debería de pagarle algo a ella. Por el simple hecho de que yo no sabía que su hijo estaba enfermo. Mi hijo no está enfermo, es discapacitado. Su hijo sí está perdón. enfermo, señora. No, discapacitado. Bueno, yo no Enfermo sabía estás tú. que su hijo estaba discapacitado. ¿Me dejas hablar? Sí, Yo No lo interrumpa. Disculpe, doctora. no sabía que su hijo estaba enfermo y además de eso, yo sentí que mi vida en ese momento corría peligro. ¿Peligro? ¿Qué Sí, pasó? corría peligro. ¿Qué pasó? Peligro. Doctora, mire, yo soy una estatua humana, prácticamente. Ese es mi trabajo. Ok, perfecto. ¿Entiende? Y usted sabe que en este campo, tanto como hay personas buenas, también hay personas malas. Claro. Hay varios tipos de clientes y de personas que miran, o sea, mi trabajo, lo que yo hago, lo ven como una manera despectiva, ¿no? Porque piensan que eso es un trabajo fácil, que eso cualquiera lo puede hacer. Y no es así, es un trabajo que lleva tiempo, mucha paciencia sobre todo. Es un trabajo que hay que echarle ganas si verdaderamente quieres llegar a hacer un arte, ¿no? A hacer algo así. Me encanta trabajar con el público, con las personas. Como ya les decía antes, hay personas que pasan, te miran despectivamente y siguen caminando. No les interesa, pero hay otras que llegan, se acercan, les llama la atención, se toman una foto contigo, te ponen tu dinerito, porque de eso vivo. Claro. A los niños les encanta, y a mí me encanta trabajar con los niños. Por ejemplo, estás tieso, Sí, de ya momento vemos. te mueves y los niños, wow, Sí. ¿no? Y se acercan todos. Sí. Y así como hay otro tipo de personas también. En este caso, por ejemplo, el mismo hijo de ella. Sí. Eh, Que tú maltrataste y golpeaste. Señora, ¿me deja hablar? Sí, por favor. Vale, perdón. Por ejemplo, una pequeña anécdota que tuve, estaba yo sentado, viene una muchacha caminando por la acera y ¡bam!, me pega una patada. Me dolió, me dio en el muslo, me dolió. Me quedo así, nada más, el padre nada más vio como yo cerré los ojos del dolor. Se acerca el padre a ofrecerme dinero. Y yo lo miré y le dije, no, yo no quiero su dinero, lo que quiero es que usted eduque a su hijo, ¿entiende? Y así como eso, varias cosas que te pasan y te empujan, está el que te jala el pelo, el que te escupe, Pero ese trabajo y trae estas sucesivamente, consecuencias, doctora. según Si no como, tienes que según trabajar como con- eduques a los hijos. Según quien lo mira, Según es como tú arte, lo al miras. final No es tienes que trabajar arte en y ahí oficina. no todo el mundo aprecia el arte igual. Vamos a escuchar la historia, por favor. Para que no le peguen, Entonces, tiene si que usted me trabajar en oficina. permite, yo traje un compañero de trabajo para que yo le demuestre a usted qué fue lo que pasó realmente. Tú me vas a recrear el recrear evento de el lo evento. que ocurrió con el hijo de ella. Efectivamente. Pasemos a la evidencia demostrativa. Va a tener que trabajar en una oficina, si no quiere que te... Yo tengo 2 trabajos, señora. Yo tengo un part-time también. Ah, vale, ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Deja que él se prepare, voy a hacer un corto receso y a la vuelta tú me haces la recreación de qué fue lo que ocurrió con el hijo de la señora. Ok. Regresamos después de este corto receso. No te muevas. Lo primero que me hizo fue esto. Me tira. Se pasa la lengua por la mano y me la pasa por la cara. Esto, agarra la botella y levanta la botella así. Caso cerrado.
tú no me conoces, no sabes quién soy yo, por qué me tratas así. Y él me dice, yo no he dicho nada. Y yo le dije que por qué se iba a negar. Y lo empujé.